Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Luis Aracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que todos los días te trae la última hora de la agricultura almeriense. Ya saben que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá lo estén haciendo en la emisión en directo de Radio Marcador Almería a través de su página web. O quizá lo estén haciendo en nuestros podcasts, en el repositorio en YouTube y en Spotify, donde pueden volver a escuchar cualquier programa a cualquier hora, siempre que quieran, tecleando FH Almería Radio. Hoy es jueves 13 de marzo y volvemos a tomarle el pulso a las asociaciones agrarias, ya que vamos a tener en un rato por aquí a Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, y con ella vamos a hablar sobre ese rechazo que la organización ha mostrado a aplicar aranceles a los fertilizantes rusos. Estos aranceles, como ya bien se imaginan los oyentes, pues es una de las herramientas o una herramienta más que la Unión Europea está proponiendo para castigar a Rusia y Bielorrusia por sus acciones bélicas. Claro, el debate está en si esos aranceles acaban perjudicando al sector primario europeo, español. Entonces nos encontramos ante un debate, ¿no? ¿Qué es lo que nos importa más a nosotros, ¿no? Si ese castigo a las potencias que están reivindicando el derecho de conquista, o los precios y la rentabilidad para nuestros agricultores. No es el único tema que vamos a tratar, ya que vamos a aprovechar también la presencia de la presidenta de Asaja Almería para preguntarle por esa propuesta de repensar la PAC a partir del año 2027 para que haya un fondo único. No nos vamos a olvidar tampoco de la parte técnica de nuestro programa, ya que al final vamos a tener una entrevista con Fernando Paniagua del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, que nos va a explicar y a dar su opinión sobre cuáles pueden ser las consecuencias de las lluvias que estamos teniendo estos días. Por supuesto, antes de eso vamos a tener, como siempre, nuestro repaso a los titulares y nuestro repaso a la pizarra de precios. Yo soy Luis Aracho, les voy a estar acompañando durante la próxima hora. Esto es FH Almería Radio. Antes de todo, una pausita. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En sandía, Rixzuan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rixzuan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rixzuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rixzuan. Calidad en cada ciclo de cultivo. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025.
Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 13 de marzo del año 2025 y empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 4,96 y un último de 3,98. Los guisantes han empezado en 4,34 y han terminado en 3,50. Vamos ahora con las judías. Empezamos con la tabella, que ha tenido un único corte de 12,38. Seguimos con la elda, que ha empezado en 5,88 y ha terminado en 4,06. La perona semi ha empezado en 5,74 y ha terminado en 4,96. La perona roja ha empezado en 8,88 y ha terminado en 6,98. La rastra ha empezado en 8,02 y ha terminado en 6,38. La estrique ha empezado en 8,88 y ha terminado en 5,90. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha empezado en 1,95 y ha terminado en 1,71. El español ha tenido un primer corte de 2,23 y ha tenido un último corte de 1,91. El pepino Almería ha empezado en 1,11 y ha terminado en 1,04. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha empezado en 1 euro y ha terminado en 0,78. El calabacín gordo ha empezado en 1,08 y ha terminado en 0,81. El calabacín blanco ha tenido una sola cotización de 2 euros. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,80 y ha terminado en 1 euro. La larga ha empezado en 1,11 y ha terminado en 0,94. Momento para los tomates, empezando por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,20 y un último de 1,07. El Daniela, un primer corte de 1,13 y un último de 0,99. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1,25. El tomate pera ha empezado en 1,52 y ha terminado en 1,23. Terminamos con los pimientos. El padrón ha empezado en 4,18 y ha terminado en 4,05. El italiano verde ha empezado en 2,54 y ha terminado en 2,11. El italiano rojo ha empezado en 3,44 y ha terminado en 2,51. El lamullo verde ha empezado en 2,04 y ha terminado en 1,72. El lamullo rojo ha empezado en 2,47 y ha terminado en 2,10. El California verde, un primer corte de 1,92 y un último de 1,65. El California rojo, un primer corte de 2,76 y un último de 2,39. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha empezado en 2,59 y ha terminado en 2,28. Es la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 13 de marzo del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra.
Momento para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con Roberto Gutiérrez de FH Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Empezamos con un primer asunto. Las fuertes lluvias provocan daños a los cultivos de melón, sandía y brásicas en Almería. Las lluvias registradas en Almería durante marzo han dejado un impacto desigual en el campo, mientras que cultivos leñosos como el olivar, el almendro y los cereales en zonas como Los Vélez y Almanzora se han visto beneficiados. Otros como la sandía, el melón, la coliflor y el brócoli han sufrido daños importantes. Según Asaja Almería, el exceso de humedad y la falta de sol han dificultado la polinización y favorecido la aparición de hongos, lo que podría afectar seriamente la producción de melón y sandía en las próximas semanas. En el Levante almeriense las pérdidas en coliflor se estiman en un 60% de la superficie y en brócoli en un 40%. Además, los invernaderos del Poniente y la zona metropolitana de Almería tampoco se han librado de las consecuencias, ya que el agua acumulada ha provocado encharcamientos y podría derivar en enfermedades fúngicas como la botrytis, especialmente en el tomate. Aunque las precipitaciones han servido para aliviar la sequía, Asaja advierte de las importantes pérdidas que dejan en las explotaciones hortícolas y recuerda la necesidad de contar con seguros agrarios para proteger las cosechas frente a fenómenos meteorológicos cada vez más imprevisibles. Bueno, tengo que decir que al final del programa vamos a hablar largo y tendido de las consecuencias de las lluvias y lo vamos a hacer con el presidente del Colegio de Ingenieros Agrícolas. Vamos con otro asunto porque Carmen Crespo reivindica el papel de la alimentación en la defensa de Europa. La eurodiputada y portavoz adjunta de la Comisión de Agricultura del Partido Popular, Carmen Crespo, ha reafirmado hoy en el Parlamento Europeo su compromiso con la agricultura y la pesca como sectores clave para garantizar la soberanía alimentaria de Europa. Durante el pleno celebrado en Estrasburgo, Crespo ha defendido la necesidad de reducir la burocracia, reforzar la competitividad del sector y proteger las ayudas de la política agraria común con un presupuesto sólido. Además, ha subrayado la importancia de que los acuerdos comerciales como el de Mercosur se basen en la reciprocidad y ha valorado positivamente la propuesta de crear una oficina de control de importaciones para asegurar condiciones justas para los productores europeos. Crespo también ha abogado por fomentar la ciencia y desbloquear las nuevas prácticas genómicas para una agricultura más sostenible y resiliente al cambio climático. Ha destacado la importancia de impulsar la economía circular en las zonas rurales y de facilitar el relevo generacional sin penalizaciones. Por otro lado, ha alertado sobre los riesgos que los aranceles pueden suponer para el sector agroalimentario, pidiendo que productos como el vino europeo queden fuera de las guerras comerciales. Finalmente, ha defendido la ganadería frente a las críticas y ha llamado a proteger y fortalecer el sector agroalimentario europeo en un momento clave para su futuro. Continuamos. El consejero de Agricultura clausura este jueves un agroforo titulado Innovación en la agricultura para ganar en competitividad. Ramón Fernández Pacheco ha destacado la fortaleza del sector agroindustrial andaluz que reúne a más de 6.000 empresas, genera un volumen de negocio superior a los 22.000 millones de euros y da empleo a casi 62.000 personas. Durante un foro sobre innovación agrícola, Fernández Pacheco ha resaltado que Andalucía lidera las exportaciones agroalimentarias de España, concentrando más del 21% de las ventas nacionales y ha subrayado el crecimiento del 40% en las exportaciones al mercado estadounidense, que ya es el primer destino fuera de la Unión Europea. También ha defendido la importancia de modernizar el campo, impulsar el relevo generacional con ayudas específicas y mantener una agricultura sostenible que garantice alimentos de calidad a toda Europa. Además, el consejero ha insistido en que el agua es fundamental para mantener la agricultura y la agroindustria andaluza, anunciando la licitación en 2025 de obras hidráulicas por valor de 576 millones de euros. Estas inversiones irán destinadas a proyectos de depuración, reutilización y digitalización del agua, incluyendo actuaciones en Almería, Cádiz y Málaga. Fernández Pacheco ha pedido la colaboración del Gobierno de España, especialmente en materia de desaladoras, y ha defendido la colaboración público-privada para garantizar el acceso al agua, un recurso clave para el presente y futuro del sector agrario andaluz. El senador socialista por Almería, Antonio Martínez, ha asegurado que el Gobierno de España defenderá a los agricultores almerienses
frente a los aranceles que pretende imponer Estados Unidos a partir del 2 de abril. Ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez será firme y contundente si se ven afectados los intereses agroalimentarios de España y de la Unión Europea, y ha destacado la importancia del mercado americano para las exportaciones andaluzas, especialmente para productos como el pimiento, del que ya se han enviado 1 millón de kilos a Estados Unidos, en lo que va de campaña. Martínez ha advertido que esos aranceles serían un golpe directo a muchas empresas almerienses que dependen de este mercado. El senador ha criticado el silencio del Partido Popular ante este problema y ha lamentado que Vox haya mostrado su apoyo a Trump, a quien ha señalado como el peor enemigo de los agricultores españoles en este momento. Martínez ha pedido unidad política para defender al sector primario y ha acusado a PP y Vox de querer utilizar las demandas del campo solo cuando les conviene. Según ha afirmado, en este asunto o se está con Europa y la agricultura o se está con la ultraderecha y el autoritarismo. Vamos con una última noticia. El Centro Tecnológico Tecnova ha celebrado con éxito la jornada del proyecto virtual Smart Green, una iniciativa pionera que busca acercar la innovación tecnológica a las empresas agroindustriales andaluzas mediante herramientas multimedia inmersivas. Pues sí, Luis, durante el evento su directora, Mari Carmen Galera, destacó la importancia de la digitalización y la sostenibilidad para el futuro del sector. Además, expertas como Rosa Gallardo de la Universidad de Córdoba y Alba Pérez de Tecnova explicaron cómo la inteligencia artificial, la robótica y la realidad aumentada están revolucionando los procesos agrícolas, mostrando ejemplos concretos de proyectos ya en marcha. El proyecto, financiado por la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ha desarrollado una plataforma virtual que permite a las empresas acceder a formación y demostraciones interactivas sobre las últimas tecnologías aplicadas al campo. Entre las innovaciones presentadas destacan la realidad aumentada en plantas piloto, una maqueta 3D del centro experimental y un holograma de bienvenida. Con Virtual Smart Green, Tecnova reafirma su compromiso con la transformación digital y la sostenibilidad, impulsando la competitividad del sector agroindustrial y acercando la innovación también a la sociedad. Muchas gracias a Roberto Gutiérrez por traernos la información. Como siempre, acabamos con la información meteorológica, empezando por los acumulados de lluvia de ayer. Ayer que parecía que de cara a hoy o a finales de la semana la lluvia iba a darnos un pequeño descanso, y he sido yo mismo en persona el que ha podido comprobar que eso no ha sido así. Si nos vamos a la red de pluviómetros de nuestros amigos de Ametse, podemos comprobar que los pueblos que han tenido mayor precipitación durante el día de ayer han sido Laujar del Andarax, Vallarcal, Fondón, Oanes, Berja, Enix, Dalías y Canjayar. Vámonos ahora a la información de la Agencia Estatal de Meteorología, empezando por el área metropolitana de Almería, y llama mucho la atención la colección de alertas amarillas que tenemos para mañana viernes 14. Lluvia, viento, tormenta y vientos costeros. Para hoy, jueves 13, también hay alerta por viento y por vientos costeros. Tanto hoy, jueves 13, como mañana, viernes 14, se espera una alta probabilidad de tormenta. Así que insistimos, mucha precaución. De momento parece que tanto el sábado como el domingo las precipitaciones van a tomarse un descanso para volver de nuevo el lunes 17 con hasta un 80% de probabilidad. Las temperaturas van a estar en los 11 grados de mínima, bajando un poquito de cara al domingo y volviendo a subir de cara al martes, y la máxima va a estar en el entorno de los 18 grados, 19 grados. Insistimos, mucha precaución en el área metropolitana de Almería, porque para mañana viernes 14 se esperan hasta 4 alertas amarillas diferentes. Nos venimos ahora al poniente almeriense, donde el panorama es exactamente el mismo: alerta amarilla por lluvia, por viento, por tormenta y por vientos costeros. Tanto hoy como mañana hay una alta probabilidad de tormenta y precipitación, aunque tengo que insistir otra vez, algo que estamos viendo mucho en Almería es que puede llover en una nube y en la nube del kilómetro de al lado no llover. Yo, insisto, lo he estado comprobando al desplazarme hasta el Ejido, cuando me he encontrado muchas precipitaciones en la carretera a la altura de Vícar, y en Santa María del Águila ya no estaban. Así que toda la información que nos dé la Agencia Estatal de Meteorología es muy útil, sobre todo de cara a la temperatura, pero puede variar. El fin de semana también parece que en el poniente va a estar libre de precipitaciones, aunque el lunes 17 vuelve esa probabilidad de lluvia.
Nos vamos ahora hasta el Levante, donde también hay alerta amarilla, eso sí, no tan preocupante como en el área metropolitana de Almería y en el poniente, ya que de cara a hoy, jueves 13 y mañana, viernes 14, hay alerta amarilla por viento y por vientos costeros. En el panorama de las precipitaciones es prácticamente el mismo, alerta por tormentas de cara a mañana, viernes 14, descanso el fin de semana y la semana que viene vuelve la alta probabilidad de lluvia. La temperatura va a bajar un poco de cara al fin de semana, vamos a ir bajando 9, 8, 7, 6 grados de mínima y la máxima va a estar en el entorno de los 17 grados. La semana que viene, a partir del martes, volverán a subir esas mínimas. Terminamos en el Valle del Almanzora, donde de momento no hay alerta amarilla. Eso sí, las precipitaciones se van a quedar con nosotros en el Valle del Almanzora también durante el fin de semana. Hoy, jueves 13, alta probabilidad de tormenta. Mañana, viernes 14, también alta probabilidad de tormenta en el Valle del Almanzora. El fin de semana hay una probabilidad de lluvia, pero vamos a decir que es media, o sea que yo me atrevería a decir que no va a llover. Nunca se sabe. Eso sí, de cara a la semana que viene vuelve hasta un 95% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas van a bajar de cara al fin de semana. Nos vamos a poner en el entorno de los 5 grados de mínima. De nuevo, la semana que viene, a partir del martes, subirán las temperaturas llegando a los 10 grados de mínima para el miércoles. Este ha sido el resumen a la información de la Agencia Estatal de Meteorología, también a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Enseguida volvemos con más actualidad. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Continuamos aquí en Radio Marcador Almería, FH Almería Radio. Lo hemos dicho antes en el sumario. En unos escasos minutos vamos a estar con Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería. Y al final del programa vamos a estar también con Fernando Paniagua del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, con quien vamos a tratar las consecuencias de las lluvias. En estos minutos que tenemos todavía, pues vamos a hacer un repaso a algunos de los sonidos que nos ha dejado la actualidad agrícola. Una de las noticias que hemos dado ha sido la de que el senador socialista por Almería, Antonio Martínez, ha asegurado que el gobierno de España va a defender a los agricultores almerienses frente a los aranceles. Vamos a escuchar el sonido que ha dejado el senador socialista. En España, en Andalucía y en Almería no debería de haber ni una sola fisura en cuanto a la defensa de nuestro sector primario, y todos los partidos políticos deberíamos de actuar como uno solo. Sin embargo, Vox ha mostrado su apoyo a Trump. La ultraderecha y la derecha, que empieza a parecer su subalterna, son amigas del peor enemigo que tienen los agricultores y ganaderos españoles en este momento. Defienden a Trump, pero piden al gobierno que les defienda de Trump. Es una contradicción de libro. Si se confirman los aranceles, la derecha y la ultraderecha deberían mostrar su patriotismo poniéndose al lado del gobierno en su defensa de los agricultores y ganaderos españoles. Bueno, para hacer honor a la verdad, es cierto que Vox ha mostrado su apoyo a la candidatura del actual presidente Donald Trump, pero no es menos cierto que aquí le preguntamos por ese asunto a Juanjo Bosquet, al presidente de Vox Almería, y vino a argumentar que lo que ellos querían era hacer para su propio país lo que consideraran que era mejor y que es lo que creían que estaba haciendo Donald Trump. De todas formas, vamos a tener que ver realmente si esos aranceles anunciados llegan a puerto, porque estamos viendo en los últimos tiempos como Donald Trump tarda menos de 24 horas en contradecirse respecto a los aranceles. Sea como sea, lo vamos a contar aquí en FH Almería Radio. Vamos a continuar, nos da tiempo algún sonido de actualidad más.
Y vamos a contarte, por ejemplo, que Fernández Pacheco ha hablado hoy de nuevo de agua, ya que ha dicho que solo en el año 2025 la Junta de Andalucía tiene previsto sacar a licitación obras hidráulicas en las 8 provincias andaluzas por valor de 576 millones de euros. Vamos a escucharlo. Solo en este año 2025 tenemos previsto sacar a licitación obra hidráulica por un valor cercano a los 575 millones de euros. Fondos públicos que se van a repartir en las 8 provincias de Andalucía para seguir avanzando en la depuración, en la regeneración, en el abastecimiento en alta, en la digitalización de los sistemas o en la mejora de nuestras presas. Pues así hablaba el consejero de Agricultura, el antiguo alcalde de la capital almeriense. Mañana continuaremos con el repaso a todos los sonidos de actualidad que se nos ha quedado alguno en el tintero, pero nosotros vamos ya a nuestra entrevista del día. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Lo hemos venido contando en FH Almería Radio. Asaja pide al gobierno que vote en contra de los nuevos aranceles a los fertilizantes, en concreto a rechazar la propuesta de la Comisión Europea sobre aranceles a los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia, cuya aprobación se votará este viernes 14 de marzo en el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea. Para hablar de este asunto tenemos ya al otro lado de la línea a Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este asunto que nos parece que está totalmente de actualidad. Durante el año pasado y este año la política internacional es crucial para entender un poco lo que está pasando en la agricultura española. ¿Por qué Asaja considera tan perjudicial la propuesta de la Comisión Europea de imponer nuevos aranceles a estos fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia? Bueno, hay que recordar que, como efectivamente decía, estamos en una situación internacional de conflictos y de guerras comerciales que la verdad es que, como al resto de sectores, nos está salpicando, ¿no? Además, es una cuestión que si pensamos exclusivamente en el sector agroalimentario no debería de afectarnos, quiero decir, son cuestiones políticas y cuestiones bélicas, pero sin embargo nos salpica, ¿no? Como digo, como al resto de sectores, ¿no? En este caso ha tocado o han propuesto el establecer una serie de aranceles para esa importación de componentes de los fertilizantes y evidentemente tenemos que pedir que se vote en contra y estamos en contra de ese establecimiento de aranceles porque ello supone un encarecimiento durísimo para las materias activas y para los fertilizantes que finalmente quien los va a consumir y quien los va a pagar van a ser los agricultores. Si establecemos esas importaciones, los aranceles que se está proponiendo, ese 25% en aranceles que se está proponiendo, supone un aumento en el coste de esos productos, supone un aumento en los fertilizantes y, como digo, pues directamente repercute al coste que los agricultores tienen que soportar, que estamos viendo que cada año sigue subiendo y no hay posibilidad no solamente de bajarlo, sino de estabilizarlo, porque estamos hablando de costes salariales, de costes sociales, de costes de energía y ahora pues los fertilizantes también, ¿no? Con lo cual, pues tenemos que pedir, y de hecho desde Asaja hemos pedido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que el posicionamiento de España sea en contra del establecimiento de los aranceles, porque entendemos que estas cuestiones son cuestiones de geopolítica, que realmente pues, hemos entrado en una espiral. Estamos viendo cómo se anuncian aranceles comerciales a productos de unos países a otros, de una zona geográfica a otra, y nos estamos viendo inmersos en una guerra comercial que lo único que está haciendo es perjudicando al agricultor en cuanto a lo que son los costes de producción. Y luego otra cuestión que no podemos olvidar, ¿no? Que como consumidores al final también vamos a terminar pagándolo, ¿no?
Y si la política de la Unión Europea es la producción de alimentos a unos precios asequibles, y recordemos el objetivo de esa tan más que manida Agenda 2030, ¿no?, que hablaba de uno de los objetivos eran acabar con la pobreza o por lo menos proporcionar alimentos de calidad y a unos precios asequibles, pues están dilapidándolo absolutamente, ¿no? O sea, solamente con ver el aumento de los insumos y de los costes de producción podemos imaginarnos que todo esto lo va a pagar finalmente el consumidor. En una primera instancia el agricultor, porque estamos viendo que no puede repercutir el coste de esos insumos en el precio, porque es muy difícil el poner el precio a un producto absolutamente perecedero, como en nuestro caso pueden ser las hortalizas. Pero claro, aunque el agricultor no pueda repercutir ese precio, el resto de la cadena de producción sí que lo va a repercutir, y el consumidor final es el que lo va a pagar. Con lo cual, como digo, se están dilapidando pues absolutamente todos los principios de la política agraria común, de ser autosuficientes, de ser de tener una producción asequible para que todo el mundo tenga una alimentación saludable y que además pues sea asequible a la hora de consumirlo. Y estamos viendo que cuestión tras cuestión lo que está haciendo es precisamente todo lo contrario, ¿no? Aumento de costes, aumento de las importaciones, no se respetan los acuerdos comerciales que hay con otros países, y ahora pues entramos en una guerra comercial de aranceles que nos supone, pues como digo y repito nuevamente, un aumento de esos costes de producción. Por todos estos motivos, pues estamos pidiendo que se vote que no. Esperemos que finalmente no salga, que no se establezcan estos aranceles, y que no podemos olvidar que, aunque parezca muy lejano los componentes a través de los cuales se fabrican los fertilizantes, al final esos componentes se convierten en alimentos, y estamos hablando de alimentación. Entonces creo que hay que ser especialmente sensible con este tema, y creo que lo que deben de hacer los representantes políticos en las administraciones es ser sensible con el sector agroalimentario y tener en cuenta que, al margen de lo que pueda suponer en otras industrias esos componentes, en el sector agro se debe de tener especial sensibilidad. Y luego también tenemos que recordar que tampoco hay ninguna alternativa. Quiero decir, estamos hablando de importación tanto en este caso de Rusia y Bielorrusia, que son de las zonas donde más se importa, pero también estamos hablando de importaciones de Estados Unidos y estamos hablando de importaciones de países del mundo, ¿no?, en general. O sea, estamos hablando de importaciones a los cuales pues parece ser que se le va a establecer esta serie de aranceles, pero nos vemos sin otra alternativa. Quiero decir, porque no tenemos producción, porque aquí en España no se produce, porque tampoco tenemos una legislación que ampare la posibilidad de tener otro tipo de fertilizantes y de poder utilizar otro tipo de fertilizantes, con lo cual sin alternativas, ni para hacerlo de otra manera, ni para poder tener unos costes asequibles a seguir produciendo. Entonces creo que está más que justificado el que se pida que se vote que no el próximo viernes, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a estar evidentemente muy pendientes del tema, y nosotros vamos a seguir pidiendo pues que se sea sensible y razonable con un sector que da de comer a miles de europeos. No sé si habéis tenido alguna respuesta, si esperáis que finalmente España vote en contra. De momento no se ha tenido ninguna respuesta. Se ha mandado una carta al presidente del Gobierno, se ha mandado al ministro de Agricultura, se ha dicho formal y de manera menos formal en medios como el vuestro, los medios de comunicación. Lo estamos pidiendo con todas las posibilidades que tenemos, y de momento no hemos tenido ninguna respuesta. Vamos a ver qué pasa el próximo viernes, y lo que esperamos es que pues se sea sensible, se sea razonable y se vote en contra. Vamos a ver qué pasa. Pero de momento no hemos tenido ninguna respuesta, ¿no? Comentaba hace un momento que el agricultor no tiene alternativas, o que no hay alternativas a este aumento de costes después de los aranceles. Entonces yo también quería preguntar por el balance entre evitar este aumento de costes y también, diciéndolo coloquialmente, meterle el cuerno a unos países como Rusia o Bielorrusia, que están en un contexto bélico, que prácticamente están reivindicando el derecho de conquista y que están a las puertas de la Unión Europea. Entonces, ¿realmente no hay otra alternativa para poder poner estos aranceles y abaratar costes políticos o de alguna forma?
Bueno, no sé si hay otra alternativa o otra respuesta. Lo que sí que sé es que al final estas cuestiones políticas o geopolíticas que están pasando en el mundo le está pasando factura a un sector que lo único que está haciendo es dar de comer a la gente. Quiero decir, cuando se inicia el conflicto bélico Rusia-Ucrania, por ejemplo, se tiene especial sensibilidad con las importaciones de grano de Ucrania. Hay un encarecimiento de esa importación porque además lo necesitamos pues, para hacer pienso y para poder dar de comer a los animales. Y ya se pagaron esas consecuencias. ¿Hay que ser sensible y hay que dar la posibilidad o hay que estar en una posición de poder echar una mano y de poder ayudar? Pues seguramente sí, pero es que lo estamos sufriendo directamente el sector. Entonces, cuando no es cuando nos está salpicando un conflicto como el que hay, cuando no es una cuestión de primera necesidad, pues creo que debe de establecerse excepciones a determinados sectores. Entonces, lo mismo que se ha hecho con otros sectores que se han establecido porque aranceles o se ha establecido otras medidas porque están perjudicando al sector, y hablo en este caso, por ejemplo, del sector del automóvil, que lo hemos escuchado hace relativamente poco, no veo esa sensibilidad con el sector agro. O sea, estamos viendo cómo se están produciendo importaciones de terceros países sin respetar los acuerdos comerciales que hay. Establecimiento de aranceles sobre importaciones que afectan directamente al sector agroalimentario. No hay ningún tipo de reciprocidad para el sector en ese sentido. No hay ningún tipo de preferencia comunitaria como se nos prometió allá por hace unas cuantas décadas cuando se crea la Unión Europea en el sentido de las producciones europeas, esa garantía de tener un mercado de alguna manera que tuviésemos por lo menos como mínimo igualdad de condiciones comerciales. O sea, no hay ningún tipo de sensibilidad en ese sentido. Estamos en un mercado tan global que nuestros responsables políticos consideran que si aquí no hay manzanas se pueden traer de Brasil sin ningún problema. Pero no hemos olvidado ya de la crisis que tuvimos en el COVID o de lo que pasaba con los insumos que importábamos de China y que todavía sigue habiendo problemas, ¿no? No podemos imaginarnos que si no podemos fabricar un coche porque el chip viene de China y no lo tenemos, no me puedo imaginar, y nos esperamos, porque nos esperamos hasta 6, 8, 10, 12 meses para que nos terminen de fabricar un coche, por ejemplo, no me puedo imaginar si no tenemos productos frescos en la mesa, cómo nos vamos a esperar 6 meses a que lleguen el tomate o llegue la manzana. Hay que ser lo suficientemente sensibles como para saber que tenemos que ser autosuficientes en nuestra industria agroalimentaria. Pero eso parece ser que se nos olvida, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidades de que se pueda hacer de otra manera? Pues no lo sé, pero lo que tengo muy claro es que hay que ser sensible con el sector agro, porque al final es lo que nos está dando de comer. Entonces, ¿hay aranceles para otras cuestiones? Fenomenal. Yo no voy a entrar en una guerra comercial que, como digo, para el sector nuestro creo que no debería de estar ahí. Con lo cual, pues tengo que pedir que evidentemente se haga de otra manera y que en todos los componentes, en todo lo que afecta a nuestro sector, pues evidentemente que se tenga esa sensibilidad. Estamos hablando igual que cuando se aumenta el gasto o cuando se habla de, pues, por ejemplo, del presupuesto de la PAC, ¿no? A ver, al final lo vamos a pagar entre todos, pero es que hay que tener en cuenta que si yo quito presupuesto de agricultura para dedicarlo a otro sector, lo que estoy haciendo es encareciendo los alimentos. ¿Por qué? Pues porque al final el agricultor que está... No me puedo imaginar un señor que vaya a trabajar, un señor por cuenta ajena que trabaje y al final de mes, en lugar de cobrar, pague por su trabajo. Pues eso es lo que están haciendo muchos agricultores en muchos casos. Entonces, si no tienen esa ayuda, pues al final se van a reducir las producciones. Si esas producciones se reducen, se va a producir un encarecimiento, y si ese encarecimiento se produce, habrá muchos consumidores que no puedan adquirir alimentos para poder alimentar a su familia. Entonces, creo que debemos de ser muy, muy sensibles con este tema porque estamos hablando de comer. Y cuando todos comemos y todos de una manera o de otra, pues al final nos alimentamos, pues no hay ningún problema. Pero el problema de aquí es que cuando no haya o no se puedan adquirir porque sean demasiado caros, va a ser demasiado tarde para poder rectificar. Y lo que estamos pidiendo es no llegar a ese límite. Estamos pidiendo que se sea razonable, como digo, tanto para el presupuesto como para las políticas comerciales, que no son políticas agrícolas. No nos olvidemos que estamos hablando de acuerdos comerciales, que al final a la agricultura no le preguntan, pero que sí que le está afectando. Entonces, por eso creo que
se debe de tener muy presente de qué es de lo que estamos hablando. Ahora, si me hablas de otra industria y me hablas de que, bueno, en un momento determinado, pues no tengo el chip, no tengo el componente, no tengo el coche o no tengo el patinete, bueno, pues fastidia porque evidentemente, pues oye, nos estamos descuidando, vale. Pero cuando hablamos de comer, creo que otro nivel y estamos hablando de otras cosas. Y lo malo es, como digo, que cuando nos demos cuenta de lo que ha pasado, pues a lo mejor ya es demasiado tarde. Y hay producciones que ya no se hacen en Europa y que ya no se hacen en España, ¿no? Y no nos damos cuenta porque vienen de otros países, de momento. Pero en el momento que ese país diga, como ha pasado con la energía, como ha pasado con el gas, una de mis formas de presionarte va a ser el no enviarte determinado tipo de alimento, determinados componentes para que puedas producirlo, oye, pues la cosa se va a poner seria, ¿eh? Y creo que no debemos de llegar a esos extremos. No quiero ser alarmista, pero creo que hay que ser lo suficientemente previsor como para determinados sectores, como es el sector agro, como mínimo, pues tenerlo un poquito protegido. Totalmente de acuerdo. Quería terminar preguntando por el marco financiero plurianual, pero antes de cambiar de tema muy rápido, quería también preguntar por el tema de la eliminación de los derechos antidumping al nitrato de amonio de países como Estados Unidos o Trinidad y Tobago. Este punto, por mi falta de conocimiento, no me ha terminado de quedar muy claro. Aquí Asaja propone algo que sí que puede ser una alternativa, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, el que se eliminen esos derechos, pues al final lo que vamos a hacer es que se pueda ver un comercio más fluido y pueda eliminarse de alguna manera ese encarecimiento. Si no si no se establecen esos derechos antidumping que ahora mismo hay sobre esas importaciones, pues lo que nos va a permitir es poder hacerlo mejor y poder hacer, o sea, con mayor celeridad, ¿vale? Y sobre todo con una mayor garantía de que no se va a producir el encarecimiento. Entonces, es una de las alternativas, no es la solución definitiva, pero sí que es una alternativa a lo que se está produciendo. Quiero decir, eliminemos los derechos antidumping, dejemos que se importe y bueno, al menos es una alternativa, una más de las posibles que se pueden establecer, ¿no? No es la solución definitiva, pero es un pasito más a poder dar solución a la situación que se está produciendo. Para terminar, no quería terminar la entrevista sin preguntar por esa propuesta de reforma del marco financiero plurianual de la Unión Europea, es decir, la posibilidad de que la PAC a partir de 2027 venga dentro de un modelo de fondo único, es decir, que, y corrígeme si me equivoco, es decir, que de todos los fondos europeos lleguen en un solo fondo y que sean los propios países los que lo distribuyan. Necesito que me confirme si realmente Asaja se opone a esto y, de ser así, los motivos. ¿Es posible que se tema una clientelización de la utilización de este tipo de fondos? Es posible, y con la experiencia que tenemos del reparto que se hace de los fondos de la PAC, es muy posible que se produzca. Entonces, nosotros lo que consideramos es que no puede ser un pago único y el reparto se deje de manera aleatoria a los países, puesto que se pueden producir discriminación entre sectores y discriminación entre regiones. Y ya hemos vivido la última modificación de la PAC, que viene además establecida por Europa a grandes rasgos. Imaginémonos que esto no venga establecido por Europa y que sea el país miembro el que lo haga, lo que nos puede perjudicar a las regiones más desfavorecidas, como puede ser Andalucía. Con lo cual, efectivamente, consideramos que no se puede hacer así. Consideramos que tienen que venir establecidas unas normas mínimas por Europa y que no se puede dejar aleatoriamente al país miembro a que haga estos repartos. Pues muchísimas gracias por estar un rato con nosotros, por hablar de estos asuntos que nos interesan tanto. Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, un auténtico placer como siempre. Gracias a vosotros, el placer es mío. Un abrazo. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio.
vamos con una entrevista, y es que saben bien todos los oyentes que en las últimas semanas la provincia de Almería ha tenido muchas precipitaciones, y aquí en FH Almería Radio pues siempre intentamos hacerle un ojo al parte meteorológico y sobre todo ver cómo puede afectar esto a la agricultura. Para hablar de este asunto tenemos a un auténtico experto, Fernando Paniagua, presidente de COITAL, Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un ratito para hablar de este asunto. No todos los años estamos acostumbrados en la provincia a que haya tantos episodios de lluvias seguidos, y nos preguntábamos qué podemos esperar, o cuáles podemos esperar que sean las consecuencias en el campo de Almería. Pues Luis, como bien dices, la verdad que no estamos acostumbrados a estos días consecutivos de lluvia y nublado. Pero también es verdad que últimamente el cambio climático está haciendo de la suya, y tanto alarga el verano como ahora, por ejemplo, pues parece que nos alarga un poquito también el invierno. Dicho esto, comentarte que la lluvia no es mala, o sea, que llueva, que se renueve el agua tanto superficial como subterránea es fundamental, porque el agua es principio de vida para todo ser humano, ¿no? Y todo ser vivo. Partiendo de ahí, de esa base, y relacionándolo con la agricultura, pues pasa muchas veces lo que pasa casi siempre, ¿no? Y es que hay sucesos que son buenos para unas cosas y malos para otras. Me explico. Uh-huh. En este caso de que esté lloviendo tantos días, para los cultivos extensivos me refiero a frutales, cereales, olivar, almendros, pues está viniendo muy bien este agua. Está viniendo muy bien porque es un agua muy recaladora, un agua que viene muy, muy flojita y no haciendo daño. Entonces, este agua sí es verdad que penetra en la tierra y que está empapando súper bien las raíces, y luego van a asegurar también cosechas. Por lo tanto, ese agua, y para ese caso, es muy buena, está viniendo muy bien. Ahora, claro, si nos ponemos a mirar por el tema del sistema intensivo, la producción bajo plástico, este agua pues está viniendo francamente mal. Porque, claro, tantos días como están ocurriendo de nublado y de agua continuada hace que aumente mucho la humedad relativa dentro del invernadero, y la bajada de temperatura, y por supuesto se están ahogando directamente en las raíces. Porque las plantas, como ocurre ahora en este tiempo, que es principalmente cultivos de primavera, y me estoy refiriendo a los cultivos de melón, cultivos de sandía, incluso también calabacín, que aunque ya estén puestos también les provoca daños, ¿no? Pues le viene fatal por lo que te digo, ¿no? Porque aumenta mucho la humedad relativa. Esto está provocando que no se puedan dar en según qué tipo de invernaderos tratamientos fitosanitarios, y por lo tanto pues está provocando merma en la producción, merma y fallos en los cuajes, y por supuesto y principal que no está trabajando la abeja para hacer la polinización que deberían en melones, pero principalmente en sandía. ¿Algún consejo para los agricultores que se estén preguntando cómo pueden afrontar mejor o hacer control de daños en esta situación? Bueno, el mejor consejo que yo puedo transmitir desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería es ventilar. Una vez que pasen esta agua, ventilar, lo primero y principal. Y lo segundo y fundamental es hablar con el ingeniero agrícola que asesora la finca de cada uno de forma concreta, hablar y dejarse asesorar por ese profesional para que le diga, para su caso especial, qué tipo de estrategia hay que seguir para minimizar todo tipo de bacterias, de pudriciones y demás problemas que puedan llegar. El principal consejo que se puede dar es asesorarse bien por el ingeniero agrícola que asesora de forma concreta e individualizada la finca de cada agricultor.
Bueno, quería preguntar también al hilo de este asunto, ¿cuál puede ser el escenario ideal en lo que a lluvias se refiere para próximos años? Es decir, está claro que ahora, pues para la agricultura intensiva, este tipo de lluvias no está viniendo muy bien. ¿Cómo sería el episodio de lluvias ideal que se tendría que dar en la provincia para que los invernaderos o este sistema Almería se vea beneficiado? Y también quería preguntar si este episodio de lluvias se alarga mucho, ¿podemos tener digamos consecuencias aún peores? Bueno, la primera pregunta que me haces es si pudiéramos controlar, ¿no? Si pudiéramos controlar el tiempo, ¿no, Luis? Me estás preguntando. Sí. O sea, si tuviéramos una maquinita que pudiéramos controlar el tiempo y decidir nosotros qué queremos de lluvia. Bueno, ante esa pregunta, como con el tiempo no hay quien pueda, ¿vale? Sírvase esto de base. Para nosotros necesitamos lluvia, en la agricultura intensiva sí que necesitamos lluvia, claro que necesitamos lluvia para que se regenere agua superficial y subterránea fundamentales para luego poder regar. O sea, eso es principal y fundamental. Lo que pasa que no nos convendría a lo largo de tantos días, esa continuidad de días como está ocurriendo ahora, que viene una borrasca, se va y viene otra, eso es lo que no nos viene bien. Esa continuidad de días es lo que nos viene bien. O sea, que llueva sí nos viene bien, siempre que lo haga de forma bien, de forma que el agua venga para que sea recaladora, como se suele decir, los labradores. Y, por supuesto, que no venga tan continuada a lo largo del tiempo, porque tantos nublos y tanta agua tan continuada, pues provocan las pérdidas que estamos hablando. Y creo que responderte con la segunda pregunta, y es que ya se están produciendo pérdidas. Luis, ya estamos teniendo pérdidas. Que se prolongue más, las multiplicará las pérdidas. ¿A qué me refiero? Principalmente en los frutos de primavera. Ya también en cultivos como puede ser un calabacín que está nublando, y pepino, que el resto de pepino que queda está nublando, nublando me refiero estrechando el fruto, ¿no? Lo está marcuajando, por decirlo de alguna manera. Sí. Pues aparte, es sobre todo los cultivos de primavera como melón y sandía. En el melón y la sandía se está haciendo una demora en el tiempo de cuaje, que esto evidentemente llegará a un momento en que cuando diga de recolectarse, Luis, pues habrá una merma de sandía. Y evidentemente esa merma de sandía luego ya sabes lo que nos puede traer, ¿no? Oferta, demanda, golpes de precio y por supuesto a toda la persona que le está pillando con las colmenas metidas, a todos los agricultores que tienen las colmenas metidas en los invernaderos que no están trabajando y por lo tanto no hay cuaje. Así que este problema ya lo tenemos con todo lo que ha llovido hasta ahora y si sigue lloviendo se multiplicará de forma exponencial todos estos problemas. Última pregunta en referencia al episodio de lluvias. ¿Qué nos puede decir de todo el tema de plagas y enfermedades? ¿No? ¿Nos van a estar esperando a la vuelta de la esquina después de este episodio? Por supuesto. De hecho ya te lo he comentado algo, ¿no? Y es que después de la lluvia lo principal que hay que hacer es airear, ventilar, tener todas las bandas abiertas, ventanas abiertas, ventilar y por supuesto hacer los tratamientos fitosanitarios que nos asesore nuestro ingeniero agrícola de cabecera. Pero ¿cuáles pueden ser las que se encuentren mejor con este panorama lluvioso? ¿Quizás las enfermedades fúngicas? Claro, estamos hablando de hongos, pero principalmente lo que sí estamos hablando es de bacterias y, por supuesto, botritis, pudrición. Uh-huh. Bueno, antes de terminar la entrevista sí que quería preguntar por otro asunto. Es sobre el convenio del campo, ya que desde el colegio habéis estado dando información. Parece que se ha conseguido una subida salarial para los ingenieros técnicos agrícolas, ¿es correcto? Bueno, Luis, te explico. Hace 4 o 5 años comenzamos a hacer informes comparativas dentro de la misma profesión de ingeniero agrícola con distintos convenios, comparándonos ingenieros agrícolas con ingenieros agrónomos y también con otra ingeniería dentro de la Almería, del ámbito de Almería provincial. Estamos hablando siempre relacionado económicamente y veíamos como una merma en el sueldo que recibía el profesional ingeniero agrícola. Sobre esto empezamos desde el colegio a trabajar sobre una serie de informes y comparativas, como te digo, y le hicimos llegar a sindicato y a patronal, que son los que deben de sentarse en las mesas de negociación para los convenios colectivos.
una vez transmitidos estos informes y siempre en pleno contacto con ellos, pues ha llegado el momento en que se han sentado para esta negociación y no han tenido en cuenta muy positivamente para poder llegar a concluir el nuevo convenio del campo que se ha publicado en el BOE a principio de año de este 2025, y lo que se transmite finalmente es una subida salarial de más de 500 euros para los compañeros ingenieros agrícolas que se encuentran contratados bajo este convenio colectivo del campo almeriense. Pues sin duda son buenas noticias. Fernando Paniagua, presidente de COITAL, Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, te agradecemos que hayas estado un rato con nosotros, que nos hayas podido informar de las consecuencias de este episodio de precipitaciones y también sobre los demás temas. Vamos a estar muy atentos a toda la información que salga del colegio y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos, como siempre, con la maravillosa programación de Radio Marcador Almería. Mi nombre es Luis Aracho. Me despido deseándoles a todos una gran tarde o lo que queda de ella. Mañana nos volveremos a escuchar. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 13 de marzo del año 2025 y empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 4,96 y un último de 3,98. Los guisantes han empezado en 4,34 y han terminado en 3,50. Vamos ahora con las judías. Empezamos con la tabella, que ha tenido un único corte de 12,38. Seguimos con la Elda, que ha empezado en 5,88 y ha terminado en 4,06. La Perona Semi ha empezado en 5,74 y ha terminado en 4,96. La Perona Roja ha empezado en 8,88 y ha terminado en 6,98. La Rastra ha empezado en 8,02 y ha terminado en 6,38. La Strique ha empezado en 8,88 y ha terminado en 5,90. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha empezado en 1,95 y ha terminado en 1,71. El español ha tenido un primer corte de 2,23 y ha tenido un último corte de 1,91. El pepino Almería ha empezado en 1,11 y ha terminado en 1,04. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha empezado en 1 euro y ha terminado en 0,78. El calabacín gordo ha empezado en 1,08 y ha terminado en 0,81. El calabacín blanco ha tenido una sola cotización de 2 euros. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,80 y ha terminado en 1 euro. La larga ha empezado en 1,11 y ha terminado en 0,94. Momento para los tomates, empezando por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,20 y un último de 1,07. El Daniela, un primer corte de 1,13 y un último de 0,99. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1,25. El tomate pera ha empezado en 1,52 y ha terminado en 1,23. Terminamos con los pimientos. El Padrón ha empezado en 4,18 y ha terminado en 4,05. El italiano verde ha empezado en 2,54 y ha terminado en 2,11. El italiano rojo ha empezado en 3,44 y ha terminado en 2,51. El lamullo verde ha empezado en 2,04 y ha terminado en 1,72. El lamullo rojo ha empezado en 2,47 y ha terminado en 2,10.
El California Verde, un primer corte de 1,92 y un último de 1,65. El California Rojo, un primer corte de 2,76 y un último de 2,39. Y por último, el Pimiento California Amarillo, que ha empezado en 2,59 y ha terminado en 2,28. Es la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 13 de marzo del año 2025.